compadre, pa' que visite Adisalipro. Lo tiene todo en fertilizantes y suministros. Maestro, buenos días, bienvenido. Bienvenido, profe Silguero, ¿cómo está? Pablo Silguero. Agrónomo. Agrónomo, ingeniero. Muy buenos días. Pegadito, papá. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Excelente el programa. Cada día crece la sintonía. Felicitaciones, licenciado Nelson Alirio Pérez, excelente comunicador. Y sin más palabras, el ingeniero Wixon Peña, excelente profesional que se ha destacado siempre por el sector agroproductivo, y desde luego al grupo de Adisalipro. Excelentes sus actividades y este programa que ha permitido que muchos profesionales puedan avivar nuevamente el sector agroproductivo y hacer del Estado Mérida lo que es realmente un potencial en el sector agrícola, en el sector pecuario. Sí, de profesión ingeniero agrónomo, con una maestría no culminada por muchas circunstancias, y ahorita estamos culminando sí la de agroecología, ecología del desarrollo humano. Entonces, bien, en ese avatar de la vida, pues estamos hoy llevando un poquito de información sobre algo que nos da identidad, que es el cultivo del cacao. El cacao, historia, muy importante porque el cacao fue el principal cultivo precolombino, ingeniero. Usted me saca de dudas. Hay mucha historia que contar, mucho que indagar todavía. Concomino a todos los radioescuchas a leer o a buscar por internet el Ancón de Maruma, primero que nada. Ancón de Maruma es un escrito, un ensayo hecho por el doctor historiador Luis Alberto Ramírez Méndez, de acá de la Universidad de los Andes. Le hizo un recorrido del origen de los cacaos criollos. Y es parte de la identidad, porque cualquiera, pues, como tú lo viste, es precolombino. México tiene toda una cultura en el área gastronómica. ¿Qué fue primero, el cacao, de México o aquí? Los cacaos criollos, su origen es Venezuela, su origen es el sur del lago, específicamente el Ancón de Maruma. Hoy lo podemos conocer como un pueblo fantasma, San Antonio de Gibraltar. San Antonio de Gibraltar, ¿más cerca de Gibraltar? Cerca. Sí, cerca no, Gibraltar. ¿Gibraltar? Ahí. Gibraltar. Donde también nació la gaita. Se habla de un triángulo, por eso se llama el Ancón de Maruma, entre la quebrada de El Alguacil, el antiguo puerto de San Antonio de Gibraltar, la quebrada de Muyapá, lo que es hoy la población de Nueva Bolivia, fue conocida en su momento como el Valle de Castro, mi bello pueblo, Toronto, donde nací, donde me crié, el Valle de el Espíritu Santo. Así seremos nosotros de buena nota, que nos colocaron ese nombre, no sé. Pero bien, ese es el cacao criollo. Hay 3 tipos de cacao, eso es importante saber. Hay uno que está de la olla del Orinoco, se le conoce como la olla del Amazonas, y como estaba del otro lado del Orinoco, se le conoce como cacao amazónico. O cacao de forastero también. Y lo que quedó intermedio, que fue entre el cruce entre los cacaos criollos de acá nuestros y los forasteros, que todavía pues, es realmente el que se distribuyó hacia el centro de Sudamérica. Ese cacao amazónico se distribuyó hacia allá, y el cacao y su combinación con los cacaos criollos dieron origen a lo que nosotros llamamos como híbridos o cacaos trinitarios, cada uno con sus características propias. Ok, profe, mira, muy interesante esos detalles que tú haces acerca de todo lo que ha sido el hecho histórico del cacao a lo largo de la historia venezolana. Eso lo vamos a estar resaltando durante estos minutos de conversatorio dedicado hoy, este domingo, al cacao, a todo lo que tiene que ver con el cultivo. El cacao fue fuente, y ha sido fuente, y fue fuente de la historia venezolana. Fueron 2 cultivos, el café y el cacao, que antes del petróleo dieron tanta historia a Venezuela. ¿O me estoy equivocando, ingeniero? Sí, pero primero fue el cacao. El cacao. E incluso en la época de la colonia, toda la clase, los españoles nacidos, los criollos nacidos acá en Venezuela, se le denominaban los señores gran cacaos,
puesto que generaba todo un compendio de clase social. Pero mucho más atrás, viene de mucho más atrás, incluso se habla de que parte de las causales independentistas fue cuando la corona de España impuso a las colonias, y dentro de eso a Venezuela, a la gobernación de Venezuela, que una empresa llamada la Huiscospuana, La compañía Huiscospuana. la compañía Huiscospuana solo podía comercializar el cacao. O sea, no había forma de que los criollos comercializaran el cacao si no fuese con la madre patria, como España. Y Venezuela pues ya tenía otras propuestas, incluso los ingresos eran mayor si los comercializaba hacia el virreinato de la Nueva España, conocida para ese tiempo México, quien, su consumo venía creciendo de manera vertiginosa. Ingeniero, ¿por qué en ese momento tan importante, por qué el cacao, sin hablar del petróleo, antes del petróleo, fue tan importante en la comercialización de Venezuela? Bueno, hay muchas razones. Me voy mucho más atrás a la historia. Les hablaba hace un rato de que el cacao criollo que tiene Venezuela es centro de origen de los cacaos criollos. Y ese fino aroma permite que fue muy apetecido. Los cacaos criollos tienen mejores sabores y mejores aromas en comparación con los cacaos forasteros. Desde esa época incluso ya se podía utilizar ese término y era buscado de manera codiciosa como un tesoro. A ver, tenemos oyentes en la línea. Mi tío Víctor, buenas tardes, tío Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimado licenciado. Muy bueno por el programa que usted tiene todos los domingos, y buenos días el ingeniero que se encuentra en el programa. Yo tengo desde mi conocimiento que tengo, yo siempre que el café era el primer productor que Venezuela tenía, y que en la cual también el cacao eran dos productos que en la cual era antes de sacar lo que llama la venta de las cosas del petróleo. Venezuela todo el tiempo ha vivido lo que llama el café y el cacao, y yo soy familia campesina, de la cual mi padre de Trujillo sembramos el café y el cacao, y nosotros ya no es de esa producción, no necesita del petróleo. Lo que pasa es que cuando hubo la explotación del petróleo en Cuba, entonces la agricultura la dejaron al lado. Bueno, no me entiendo mucho porque no conozco bien la materia de eso que estaba ingeniero, con el respeto que merece, pero sí oigo el programa porque me pide mucho ese programa, porque mi padre fue campesino y yo me quedé también en el campo, y más o menos no tengo esa experiencia, pero uno puede hablar con seguridad. Muchas gracias, licenciado, que Dios me lo bendiga y me lo acompañe, igualmente como el ingeniero. Muchas gracias, tío Víctor. Es cierto, hay una historia, mi querido ingeniero, mi querido Wilson. El cacao, he revisado muchas cosas. ¿Y por qué éramos esos productores tan importantes del cacao? Y se perdió. El cacao bajó. ¿Qué pasó, ingeniero? Hubo en algunos momentos, crisis, como todas, en todo momento. Una de ellas fue la incidencia de la gesta de la guerra independentista, causó que gran parte de esas haciendas fueran abandonadas, fueran diezmadas, y bueno, causó que la gran mayoría pues se perdieran, quedaron totalmente a excepción del ícono que tiene Venezuela hoy por hoy, que se llama Chuao. Y de hecho, ¿Por qué Venezuela- Chuao? ¿Por qué Chuao? Disculpe, ingeniero. ¿Por qué Chuao es el ícono del cacao en Venezuela? Porque es una hacienda que viene produciendo cacao desde su nacimiento, muchos años, desde ¿no? la época de la colonia, más o menos 400 años. 400 años. ¿Cuántas hectáreas? En hectárea no te pudiese decir, en la última que toqué de esa zona, 400 hectáreas, pero hay toda una cultura que gira alrededor del cacao, hasta el punto que el día que se inicia la cosecha es el día de San Juan. El 24 de junio. Exactamente. Exactamente. Comienza la Empieza. zafra. Eso. Empieza la zafra. ¿Usted debe decir algo, mi ingeniero? Claro, Nelson, que Venezuela en la época de la colonia, el cacao representaba el 75% de su economía. Es decir, que los venezolanos
tenemos una amplia trayectoria cacaotera en función de nuestro rubro, y un rubro que ha sido desplazado producto o fue desplazado producto de la llegada del petróleo y todo lo que es la diversificación que ha tenido el aparato productivo del país a lo largo y ancho de la historia. Profesor, dejando atrás un poquito el tema histórico o ese contexto que es tan importante tratarlo en este tema, porque por allí a través de Instagram o de WhatsApp a través de WhatsApp nos hablaban teníamos una pregunta acerca del origen, y es el origen del cacao no está aún definido. Muchos investigadores han consensuado de que puede ser en México, Ecuador, es muy diverso, y son tan amplias las opiniones que hasta ahora ningún historiador ha logrado atribuir un origen específico. Pero lo que sí es cierto es que en Latinoamérica el cacao se acentúa a lo largo y ancho de Latinoamérica. No existe otro país que haya presentado más diversidad genética, y Sur del Lago es el que presenta esto. Esos son los cacaos criollos. Origen, Sur del Lago, posiblemente Ancón de Maruma. ¿Qué características presentan que los hace así? Bueno, su almendra es de color blanca o color crema, cuando mucho un pequeño rosado. Son de almendras grandes. Lamentablemente, pues la incidencia de plagas y enfermedades es relativamente mayor por ser unos cacaos más dulces. Ni siquiera se le debe colocar azúcar en la fase de procesamiento. Los nativos en la cuenca del Orinoco, más allá del Orinoco como se les conoce, se les conoce como forasteros o cacaos amazónicos. Su almendra es mucho más pequeña, más plana, de color morada, un color más violeta. Presentan grandes cantidades de antocianina. Eso genera un color, una astringencia de la almendra, un poquito más amargos, o cacaos amargos también se les conoce. Y finalmente la hibridación entre unos y otros se dio en Trinidad y Tobago, y se les conocen como cacaos trinitarios. Son los tres tipos, de acuerdo al origen que tenemos. Los tres tipos de cacao son de almendras rosadas o híbridas, son almendras intermedias. En el caso de las bayas o mazorca, como también se le conoce, la gran mayoría de los productores lo llaman mazorca, pero botánicamente son bayas. En el caso de los criollos, su baya es mucho más suave, más débil, más frágil. Los forasteros son lignificados, un poquito más lignificadas, y en el caso de los trinitarios son intermedios. Aprovechando el tema, es importante que hablemos del nombre científico del cacao, y nos eche ese cuento de la pertinencia ancestral de su nombre. Sí, hay dos cositas antes que se me pasara, ¿no? Que cuando los españoles llegaron acá, nuestros nativos, los tatuyes, que se cuenta la historia, ofrecían a la divinidad una bebida producida de unas almendras tostadas y molidas en piedra, y se le conocen como chorote. Ese es de alguna manera el origen de lo que hoy conocemos como chocolate. También pues la otra historia, la del encuentro entre Montezuma y Hernán Cortés, es bastante buena, interesante. Imagínense que pues nuestros nativos, Montezuma nunca en su vida había visto un caballo, y encontrarse con una persona montada en un caballo y dos cabezas, dos personas, el animal y la persona, y toda la masija de hierro que llevaba Hernán Cortés encima, pues presumió que ese era un dios. Y a eso él pidió a sus súbditos que había que atender a ese dios con lo mejor que hubiese, y eso fue chocolate. Y entonces cuando Montezuma recibió esto y lo llevó a España, dijo que a él le habían dado a beber alimento para los dioses. Es así cuando lo llevan al botánico Linneo y lo clasifica y lo traduce como Theobroma cacao, y así se quedó como en su traducción como alimento de los dioses. Ese es el nombre científico del cacao. Pertenece a la familia de las Malvaceae, subfamilia de las Esterculiaceae.
Muy bien, profe. A lo largo de la historia, ya usted la descartó bastante y hablaste de 3 variedades. De esas variedades, ¿cuáles son las que mayor se acentúan en los Andes venezolanos? Hablé de 3 tipos de cacao. Tenemos hacia el Amazonas, tenemos los cacaos forasteros. Tenemos los cacaos intermedios o híbridos de Trinidad, o cacaos trinitarios, y finalmente tenemos los cacaos criollos. Acá en los Andes, ¿cuáles se acentúan? Mira, a mí en lo personal, hoy tengo doble función, una de docente universitario, dedicación exclusiva a la universidad, y el otro que, bueno, me dediqué también a la fase de procesamiento. La joya de la corona la tenemos acá en el occidente del país, el criollo porcelana. Es una almendra muy noble, es a nivel... Por España, Europa. Por España, principalmente Japón. Hay de alguna manera, una anécdota bien interesante, que durante la situación más dura económica que presentó Venezuela en el 2020, coincidió con las Olimpiadas, y casualmente a los deportistas le estaban dando babas bioenergéticas de chocolate porcelana venezolano. Muy bien, ese detalle no lo sabíamos. Profe, mira, el cacao forastero o amazónico, así como es conocido, tiene su procedente de África Occidental, Malasia, Indonesia, y estamos hablando que este cacao tiene o redunda en el planeta a cerca de un 80%. ¿Cómo se desarrolla o cómo llega este cacao a lo que es al Amazonas, al alto del Amazonas? Mira, realmente, bueno, difiero ahí. Él realmente fue concedido sus primeros vestigios y su variabilidad genética en la olla amazónica, y desde ahí corrió hacia todo lo que es Centroamérica. Y en los criollos nuestros, pues, sus vestigios dicen que se está haciendo unas corridas de PCR para poder determinar realmente los orígenes, ¿no? El de nosotros, los criollos, corrieron hacia el centro de Venezuela y hacia el sur de Colombia. Eso es lo que tenemos. Ahora bien, lo que sucede es que, bueno, los conquistadores lo llevaron a lo largo. Claro, ellos se van a adueñar los españoles y los portugueses lo llevaron a lo largo y ancho de su colonia. A tal punto que hoy, pues, es interesante que cualquier persona lea el amargo sabor del chocolate. Costa de Marfil produce cerca del 40% de la producción total mundial. Es muy interesante, pero el ecocidio que está causando en su territorio es bastante alto. Nigeria también, y lamentablemente hoy, en pleno siglo XXI, es bueno decirlo que todavía sigue el calor de procesos de esclavitud en esos países para la producción de cacao. Profe, por acá tenemos una pregunta a través de WhatsApp. ¿Cuál es el mejor cacao de Venezuela? Mira, no hay mejor cacao ni peor cacao, todos son muy buenos. Certificación de origen, que es bueno, reconocimiento, chuao. Pero el más noble y el que ha presentado en algo que hablaremos a lo mejor más adelante, el perfil sensorial, es el criollo porcelana. Pero ¿de dónde? Pues desde luego del occidente del país. Te dice ¿de qué parte, profe? Su origen, en el caso del criollo porcelana, su origen va desde el río Escalante hasta el río Catatumbo. Pero es tanta la hibridación y diversidad genética que tenemos acá en el occidente del país, que el que más está dando repunte es el híbrido sur del lago. ¿Sigue siendo el cacao un importante rubro en la producción agrícola de Venezuela? En este momento su crecimiento va de forma ascendente. Cada día Venezuela no produce de manera significativa, Nelson, cantidades de cacao, pero los cacaos que produce son de fino aroma, y eso ha hecho muy apetecible. ¿Cuál es el mejor Cacao de Venezuela. Bueno, como le dije, la joya de la corona, el criollo porcelana. Tenemos el híbrido sur del lago, se está trabajando mucho el municipio Caraciolo, Parra y Olmedo. Tienen casi 5.000 hectáreas sembradas ¿Qué cacao? de cacao.
Pero tenemos acá en Mérida muchos que para tirar para el cielo Bueno, y para cuéntenos, todo. profe, la idea es que hoy Mérida se entere Hoy se de entere esa Mérida de cultura eso. cacaotera Sí, que está creciendo y tú formas parte de esa dinámica de trabajo del cacao venezolano. Sí. Cuéntenos un poco, ya dejemos atrás un poco la historia y cuéntenos un poco de ese papel relevante que está jugando Mérida en función de la producción del cacao. Sí, hay algo que es bueno mencionar, ¿no? Que estamos luchando, primero, en este momento estamos promoviendo las indicaciones geográficas. ¿Qué significa esto? Que los cacaos Mérida, así lo llamamos, sean reconocidos tal cual como Chuao tiene su reconocimiento, Barlovento tiene su reconocimiento, puesto que, bueno, la gran mayoría de nuestros cacaos de acá del estado Mérida están siendo llevados y patentados allá para la exportación. Y bueno, nosotros, el grueso económico se está quedando en esos territorios y no en nuestros productores. Pero bien, variedades que tenemos acá, ya les mencioné el criollo Mérida, no sé si lo había mencionado, tenemos el Benavides, tenemos el Bocadillo, tenemos el Novillero, tenemos el Lobatera, el criollo Guasare. Entonces tenemos muchos cacaos como para nosotros pues potenciar nuestra chocolatería. Ahorita debemos trabajar no para la exportación del grano, tenemos que trabajar para la transformación de ese grano acá en nuestro territorio, que permita hacer riqueza y de alguna manera empezar a darle reconocimiento a nuestros productores. Ese creo que es el trabajo que toca en este momento hacer. Cuando el viernes venía yo del municipio Miranda, Timote, porque bueno, hay un compendio de productores artesanos de estas localidades que han venido promoviendo el desarrollo, y felicito a muchas empresas privadas que están sosteniendo primero que la gente disminuya el uso de agroquímicos y a la vez pues que genere riqueza a través de otras cosas. Y bueno, dentro de ello pues me llevaron para que yo promoviera el cacao como alimento, que es bueno también decirlo, el cacao no es una golosina. Si te diste cuenta, uno de los productos que te traje por ahí, el nick de cacao, es un producto dietético a base de la almendra de cacao, y cuando son cacaos nobles, cacaos criollos, son menos amargos. Por ahí pues degusten un poquito esos aromas y esos sabores de los cacaos, nuestros cacaos merideños. Bueno, sí, mira, para toda nuestra audiencia, el profesor Pablo Silguero trajo un poco de esa chocolatería que él transforma. Y además, estoy mascándolo. Muy bueno. Y bueno, profe, mira, hablemos un poco de esas densidades de siembra del cacao en nuestra geografía merideña. ¿Cuánto por hectárea? ¿Cuál es su manejo? ¿Y cómo debemos llevar ese cultivo al éxito de la producción? Es un cultivo, como les dije, muy noble. Primero, que es bueno decirlo, es agroecológico, es decir, la planta umbrófila, es decir, quiere sombra. No hay una deforestación, no debería haber una deforestación para sembrar cacao, porque requiere 60% de sombra. Densidad de siembra, mucho que generar en nuestra cultura cacaotera. Muchas de las instituciones que se encargan a los programas de extensión hablan de que nuestros productores son cosecheros de cacao y no productores de cacao, porque bueno, lo dejan crecer como cuando uno nunca se corta el cabello y todo lo demás. La densidad de siembra es 3x3, 3x3, nada de dejar plantas grandes, inmediatamente tengan un molinillo, colocar que queden en 4 ramificaciones y no dejar crecerlo más. O sea, juega un papel fundamental en la parte de manejo. 3x3 es la densidad de siembra, 1111 plantas por hectárea en 3 bolillos. 3 metros cuadrados, por un lado y por el otro, ¿cierto? En forma de triángulo equilátero, 3 bolillos. Eso es muy importante decir. ¿Por qué esta historia es tan importante alrededor del cacao? Y Chuao ha sido simplemente parte histórica de eso. Y una industria muy importante que se ha suministrado de ello, que es la industria Savoy. No podemos dejar de decirlo. Aquí se ha dicho que producimos el mejor chocolate de Venezuela, profe. Sí, lo que pasa es que, si más no recuerdo, si mi memoria no me falla, Savoy nació en 1900
45. Pero hay varias industrias venezolanas que marcaron la pauta. Una de ellas, la India, que nos regaló a nosotros. También. Nos regaló a nosotros el Día Nacional del Chocolate. ¿Qué día es, maestro? Si mal no me acuerdo, el 28 de junio. Por ahí nació la India, luego fue vendida en 1992 a una empresa colombiana llamada Colombina. Y bueno, ellos decidieron cerrar en la India para solamente tomar mercado. Pero también tenemos otra empresa desde 1840. Bueno, le voy a hacerle la propaganda a Vicente Franceschi, Casa Franceschi. Es una de las pocas empresas que trae sus denominaciones de su chocolate. Lo pueden conseguir en algunas partes de la ciudad, canales de mercadeo. Es un chocolate muy, pero muy exquisito y que bueno, se ha dedicado a la parte de transformación de nuestros cacaos y que ha causado muchos premios para Venezuela. Hoy también, pues, permítame felicitar desde lo lejos a Laudy González, la Fundación Nuestra Tierra, allá en Caripito, en el estado Monaga, quienes nos han traído 2 hermosos récord Guinness, la moneda de chocolate más grande del mundo, la barra de chocolate más grande del mundo. Es una de las principales escuela de chocolatería que está creciendo y que está generando de alguna manera toda una cultura para que Venezuela se transforme de ser un país productor de cacao a un país transformador de ese cacao hacia la chocolatería. El cacao, qué cosa tan importante y forma parte de nuestra historia, mi querido ingeniero, sobre todo por lo que sigue diciendo y hace la historia de eso, de nuestra historia precolombina. Profe, si Nelson tienes todita el tema histórico y cómo ha sido el movimiento cacaotero venezolano es muy interesante. Profe, hay algo que hay que retomar y es muy importante, es el tema y el manejo agronómico de esta plantación tan importante. Sí. Cuéntenos, ¿cuánto es la vida útil de una planta de cacao? Oye, aquí tenemos plantaciones relativamente muy antiguas, tenemos hasta 50 años y todavía están produciendo de forma vertiginosa. Lo importante es llevarle un manejo muy adecuado, un manejo efectivo. Háblenos un poquito, profe, de ese manejo, qué necesita la planta, qué cuidados se le requiere y cómo hacerlo para quizás, por ejemplo, en Ejido hay productores que tienen una plantica de cacao. Mi abuela tiene una planta de cacao en el patio de su casa y a veces pide esos conocimientos que no todos los ingenieros agrónomos manejamos y que necesitan de esos detalles. Y hoy nos están escuchando muchos. Así que demos esos detalles, cuánto es la vida útil, cuál es su cuidado, todo eso, el tema de la floración. Ok, uno de ellos es vamos a hablar primero de los requerimientos. O sea, la planta necesita una temperatura promedio para su cultivo, para su desarrollo de 25 grados. Más o menos acá en el municipio Campo Elías, o incluso la cuenca del río Chama, abajo en la cuenca del Chama, en el municipio Libertador, es bueno de mencionar que 17 de los 23 municipios tienen producción de cacao y dentro de ellos pues, el municipio Campo Elías. Manejo, requerimiento, fertilización, es un cultivo muy agroecológico, con cualquier abono orgánico, compostaje, él te va a reaccionar. No es un cultivo exigente en cuanto a eso, pero inicialmente todo, cuando ya lo desarrollamos como cultivo, lo primero que debemos hacer es un análisis con fines de fertilidad, desde luego. En cuanto a plagas, de alguna manera, cuando es cultivo, las plagas de incidencia comercial tenemos chinches, tenemos áfidos, ácaros, y desde el punto de vista económico, aunque parezca contraproducente, la ardilla es la que más causa estragos en época de cosecha, en época de zafra, es la que tenemos que tener a raya en cuanto a plagas. Pero enfermedad sí, hay una enfermedad que es la que en el caso de acá, nuestros productores del sur del lago y acá de la región occidente, que es la monilia. La moniliasis es la que debemos manejar y es más que todo con un patrón ecológico que debemos manejar, control cultural, extracción de las mazorcas o bayas enfermas, aplicaciones muy dirigidas de algunos productos que nos permitan de alguna manera controlarla.
control de la humedad mediante podas. La poda permite de alguna manera... ¿En qué edades, básicamente? ¿Cómo? ¿Cada cuánto es la poda o qué edad? La poda, viene una poda de formación. La planta inicia pues, si sembramos una planta en sus condiciones naturales, debería estar posiblemente entre 2 a 4 años iniciando su fase de producción. Nosotros debemos darle arquitectura a esta planta. Esta planta forma algo que se le conocen como molinillos, que son vértices, debemos darle que esos vértices queden de forma equitativa, equilibrada, 4 o 5, pero que de alguna manera no de decaimiento a la planta. Si forma un chupón para formar un segundo piso, un segundo molinillo, ese lo debemos eliminar. Y cada vez que tenemos esos chupones debemos tenerlos a raya, solamente. Profe, por acá te hacen una pregunta desde Santa Cruz de Mora. Te escribe la señora Iris Perníez de Santa Cruz. Tengo una pequeña finca en Santa Cruz de Mora con café. Todavía no cosecho café. ¿Puedo cambiar el café combinar el café con cacao? Muchas de las plantaciones de la población de Santa Cruz de Mora, primero Santa Cruz de Mora, la aldea El Bocadillo, centro de origen de cacao. O sea, tenemos una variedad de cacao que se llama Bocadillo. Muchos de nuestros productores de esta zona están sembrando cacao y tienen café, o viceversa. Diversifican los rubros. No hay ningún problema en cultivar. Profe, Bocadillo, usted me diversifica también porque mucha gente que nos escucha dice, ¿Bocadillo será un cacao más pequeño? No, Bocadillo es un cacao, es una variedad de cacao de alguna manera ancestral, también lo llaman, que se encontró en esta población, en esta aldea del municipio Antonio Pinto Salinas. Ok. Profe, ¿en qué momento de la producción el cacao comienza a mostrar su mazorca? ¿Cuánto dura ese proceso vegetativo? Ciclo vegetativo. Primero viene una fase de floración, una planta claro, que es la parte cojines floreales. Es fundamental proteger eso, ¿no? Cada vez que de cada cosecha tenemos que tener mucho cuidado con las herramientas que utilizamos, el machete, no dañar los cojines florales, puesto que si lo afectamos, inmediatamente ahí baja la producción. Desde este momento de floración dura más o menos 5 o 6 meses para tener ya una mazorca. ¿Cuántos kilos por planta puede llegar a cosechar? De nuestros cacaos, más o menos... De los cacaos andinos, hablemos. De los cacaos criollos podemos tener 1.2, 1.3, 1.4 kilogramos. ¿El menor de los rendimientos es cuál? Oye, lo que pasa es que ahí pues voy a tocar un tema que es de conciencia, ¿no? En Venezuela, y específicamente el centro de origen de los cacaos venezolanos, acá al sur del lago, fue traído un clon de Ecuador llamado Colección Castro Naranjales 51. Técnicamente tiene mayores rendimientos, 2 puntos y algo kilogramos planta año, pero lo que le he mencionado, nosotros tenemos cacao de fino aroma. Este cacao lamentablemente en el perfil sensorial es muy bajo, relativamente muy bajo, y entonces bueno, pero por cuestiones de cultura, que nosotros no le hemos dado el debido valor a nuestro cacao, pues la gente lo cultiva porque, bueno, producir un Procelan y producir un CCN 51, al final de cuentas mucha gente lo va a pagar igual. Entonces eso ha generado que mucha gente pues produzca este cacao, que no realmente, si llegase a producirse volúmenes más, dañaría nuestro sitial, porque como le dije, producimos poco cacao, pero lo que producimos, pero de muy alta calidad. La gente en el mundo lo quiere. Profe, por cierto, por aquí te saluda Ángel Páez Caña, desde La Hechicera, Domingo Salazar, ex trabajador de Agropatria. Dice, muy buen programa, siempre los escucho y en sintonía desde La Hechicera. Saludos, Ángel. Pronto esperamos estar en conversa y preparando un tema para Disalipro y su magazine agropecuario. Y un dicho por ahí que dice que dar un beso verdadero es dar un buen chocolate. No hay amor verdadero que sentir un buen chocolate. ¿Es cierto que el chocolate es el sustituto del sexo? Jamás va a ser el sustituto, pero desde luego que tiene mucho que ver con el factor sentimental, o sea, el estimulante de la serotonina. La serotonina, usted toca un punto importante, sobre todo por mucha gente que
en este mundo y en este momento sufre de eso. ¿El chocolate sustituye la falta de serotonina, profe? Sí, no es que lo sustituye, sino que va a compensar todo el sistema hormonal. Inmediatamente tú consumes chocolate como tal o consumes teobromina, te pues, genera felicidad. O sea, es bioestimulante de este sistema. Pero bueno, déjame responder varias preguntas por ahí que me han... Vamos por eso. Una preguntita de Leonardo Rangel. Dice, buenas tardes, profe Silguero. En la zona de Portachuelo, vía Jají, es bueno sembrar cacao. Feliz tarde. Gracias. Yo les mencionaba que hay 17 de los 23 municipios que producen cacao. ¿Se puede sembrar? Sí, desde luego. Ahora, ¿los rendimientos van a ser los más adecuados? No va a producir o no va a expresar la planta su potencial genético tal cual como que se estuviese en condiciones ideales. Yo hablé por ahí de una temperatura promedio de 25 grados, que puede llegar a los 18, sí, se puede adaptar a esas condiciones, puede producir bayas o mazorcas y de alguna manera para el autoconsumo. Pero para realizar una plantación comercial, pues va a ser de un poquito rendimiento más bajo que si estuviésemos en un sur del lago. El campo experimental que tenemos más cercano acá lo tenemos en San Juan de Lagunilla y tenemos un banco de germoplasma de los cacaos criollos de los... De línea, ¿no? Sí, del Instituto de Investigaciones Agrícolas. Y por aquí pues también quiero responder otra pregunta por ahí que me hicieron de no controlar la monilia o momificación del fruto. De no controlar la monilia de manera adecuada, pues los rendimientos serían muy bajos, que es lo que realmente ha causado. La gente va y cosecha lo que hay y sigue dejando las mazorcas en la planta, y esto pues genera una merma muy sustanciosa del cultivo, porque realmente pues está atacando lo que realmente se vende, pues la almendra del cacao. Ok, profe, mira, quiero enviar un saludo a Winston Tomás, que está escuchando este programa y dice, dígale al chocolatero que le traiga más chocolate al moderador. Imagínense. Bueno, saludo Chipi, popularmente conocido en Ejido como Chipi. Saludos, de verdad, gracias por esa calurosa sintonía que tenemos de ustedes todos los domingos. Profe, muy importante, el tema de la transformación del chocolate. Estás muy ligado a ese sector. Cómo están organizados, qué están haciendo, aparte de transformar la materia prima, porque realmente el secreto de este negocio de la chocolatería es transformarla, ni siquiera producirla. Producirla es una parte de la cadena, pero donde está el meollo del asunto, para no llamarlo un negocio, es transformarlo en productos terminados que puedan degustarlo el pueblo venezolano. Mira, yo parto de una premisa, ¿no? Y un poquito de cómo el cacao jugó y juega un papel fundamental no solamente para nosotros, sino para cualquier cultura de América, ¿no? El cacao fue en su momento para el ejército maya la ración de combate, y ahí nació ese principio, porque lo que le daban a los soldados no era más que unas almendras de cacao tostadas para ir a la batalla, por su principio, como les dije, de teobromina, bioestimulante, y las kilocalorías que le daban. Pero eso quedó ahí, no, eso fue tomado por Milton Chelsea, y eso fue lo que preparó él en la gran industria del chocolate para ser vendido al Ejército Federal de los Estados Unidos en 1945 para ir a pelear en la guerra de Normandía, Segunda Guerra Mundial. Babas bioenergéticas de chocolate Chelsea. De alguna manera la transformación pues ha estado, Milton Chelsea dijo, los que tengan la oportunidad de ver la autobiografía, las golosinas pasan de moda, el chocolate no, siempre va a haber un momento especial para regalar un buen chocolate. Nosotros tenemos la genética, somos el 7º país más mega diverso de este universo, o sea, tenemos frutas todo el año, cosa que no sucede en Europa, en otras latitudes. Sin embargo, los mejores chocolateros están en Francia, están en Bélgica, están en Suiza,
Holanda. Ellos lo que hacen es conservar sus productos realmente para las épocas de invierno. Nosotros no, nosotros tenemos frutas de cualquier época del año, cualquier tipo de fruta. Por lo tanto, nosotros tenemos capacidades operativas para desarrollar esa industria. El principio de la transformación es primero cambiar el patrón cultural. Fuera de micrófono te comentaba que es contraproducente llegar a la parcela de un productor y te recibe con una taza de café. Sí, es verdad. Entonces hay que partir por eso, por enseñar a la gente las cosas básicas, cómo dar un buen chocolate, generar una industria aguas abajo, no solamente es producir chocolate, también todos los subproductos, porque la manteca de cacao es un subproducto para la cosmetología y para el área de la salud. La pasta de cacao puede ser usada en otras actividades. Y también el polvo de cacao, que es muy utilizado en la repostería. Profe, por acá nos envían un saludo al equipo de tan excelente programa y al profesor Pablo Silguero, al compañero Nelson Alirio Pérez y a los amigos de Disalipro, de parte del profesor Jorge Rondón. Pozo Hondo, por allá, la gente de Pozo Hondo escuchándonos. Profe, saludos, un inmenso placer saludarle. Y bueno, aquí estamos, Agropecuaria Disalipro, siempre de la mano con los productores, con el estudiante, con todo el mundo agrícola merideño. Profe, el tema de la producción merideña de cacao en estos momentos tiene ese auge, y disculpa la comparación, que está teniendo el sector cafetalero venezolano. Mira, quiero que hagamos esa contraste. Mérida está pasando algo muy hermoso de alguna manera desde el punto de vista agroproductivo, y es que Mérida saltó a ser, después del estado Sucre, después del estado Miranda, aparece ahora ya Mérida como el tercer estado productor de cacao, y está creciendo. Pasamos, y voy a hacerle la propaganda a algunas empresas, algunos artesanos de vieja data, o sea, Carolina Ramírez, Chocolate Namucuy, Chocolate Cairé, o sea, reconocimiento de años que han venido trabajando. Y ahorita hay un grupo de artesanas de la Escuela de Gastronomía Más Chocolate, la compañera Mayra hoy está cerrando el festival Cacao, Café y Miel en San Cristóbal, el cual no pude asistir. Fui invitado y no pude asistir porque bueno, tenía que atender las artesanas del páramo. Pero hay un impulso muy importante al movimiento de... Y sobre todo emprendedores, ¿no? Que a pulmón propio le están poniendo un mundo para rescatar estas tradiciones tan bonitas. Profe, por acá la señora Margaret. Hola, Disalipro. Qué delicioso programa de cacao. ¿Pueden por favor decir por qué es tan amargo el chocolate y es tan bajo su uso? Y con azúcar y leche se hace más sabroso. Comí chocolate de Turquía y sabe como a plástico. En sintonía desde Ejido Montalbán, señora Margaret. Gracias. No es que sea amargo, sino vuelvo a explicar, hay tres tipos de cacao. Los cacaos criollos son cacaos muy nobles, son de almendra blanca, no tienen antocianina, prácticamente su protocolo, que es bueno mencionar, y ella como que nos llevó al tema siguiente, que es el tema de la cosecha. Ok, debemos cosechar frutos totalmente maduros. Si la almendra es cosechada tierna, nos da un grano que se le denomina grano pizarroso. Es un grano morado, no alcanzó su madurez, amargo, por lo regular no permite que sus sólidos sean agradables. No es necesario, y es muy bueno mencionar, que el cacao como tal, cuando es bien procesado, lleva un protocolo de fermentación, protocolo de secado, y tú lo preparas, ya lo transformas en almendra, lo transformas en chocolate. No necesariamente puedes usar leche para producir chocolate. Profe, ¿puedes ampliar un poco el tema de la fermentación del cacao para su posterior transformación? Sí, nosotros como a los productores debemos concientizar qué es lo que tiene realmente dentro de su cultivo, porque si les dije que hay tres orígenes, están los criollos, están los forasteros y están los trinitarios.
cada uno de ellos debe tener tiene un protocolo de fermentación diferente. Es decir, cuando cosechamos un cacao criollo, requiere menos proceso de fermentación, aproximadamente 3 o 4 días ya está listo, ya alcanzó su proceso de fermentación, que es quitarle ese color morado. Como no lo tiene, básicamente lo que vamos es acentuar sabor y aroma. Si estamos acentuando sabor y aroma, lo colocamos en unos cajones denominados cajones de madera dulce. Lo más común en este momento es la teca y la melina, son los que más se utilizan para la preparación de estos cajones. Su primer volteo se da aproximadamente a las 24 horas y de manera consecutiva hasta los 4 horas, hasta los 4 días. Y luego viene el protocolo de secado. El protocolo de secado es gradual, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y después de esto pues sí se puede llegar a un 6% de humedad. Ese periodo de horas es el volteo. Es el secado. La fermentación es un primer proceso. Okay, coseché, degullé es extraer las almendras de la baya, quitándole parte de la baba. De la baba, y luego lo colocamos en unos cajones de fermentación. Son cubiertos con algún tipo de cobertura. Algunos le colocan sacos de sisal, otros le colocan hojas de plátano, hojas de bijao, hojas de cambur. Atrás se nos había quedado que requiere sombra temporal y sombra permanente. Como sombra temporal, los que están cultivados en zona de Piedemonte, se utiliza mucho el cambur, y los que están cultivados ya en Piedemonte Bajo, es decir, lo que llamamos tierra llana, el plátano. Y como sombra permanente se utiliza mucho el bucario, la ceiba, y el guamo también se utiliza. Pero bueno, volviendo otra vez nuevamente, retomando otra vez la fermentación, en el caso de los cacaos criollos, su tiempo de fermentación es mucho menor. En el caso de los cacaos trinitarios va un poquito más, va de 4 a 6 días, y en el caso de los cacaos forasteros, recuerdan lo que les dije, su característica es que su almendra es de color morado. Si es de color morado, nosotros tenemos que buscar la manera de extraer esas características indeseables en el grano, y para ello requiere un protocolo de fermentación un poco más riguroso. Aprovechando eso, profe, el cacao porcelana, ¿qué lo hace distinto a las otras variedades? Porque me he documentado y el porcelana despierta un gran interés en el mercado chocolatero. Mira, hay algo que se llama, que todavía estamos en fase de aprender, que es la caracterización sensorial o análisis sensorial, y es la cantidad de aromas y sabores que expide este cacao. Son aromas muy suaves, muy dulces, sabores a fruta seca, a malta, a panela. No tiene esa astringencia que presentan los otros cacaos, y por ello, pues bueno, imagínense, estimula un compendio de cosas. Cuando tú pruebas una barra de chocolate, te genera un compendio de reconocimiento. A los que han sido catadores de cacao saben que despierta una memoria sensorial sin precedente. Profe, por acá te escribe, soy José Luis García, gran programa. Saludos, profe. ¿Qué pasa si tomo cacao todos los días? No pasa nada, o sea, un estimulante. Ojo, cacao como tal, teobromina. Cuando bajamos las cantidades de cacao y aumentamos las cantidades de azúcar es otra cosa. O sea, eso hay que tenerlo bien definido, porque ¿qué es lo que sucede? Que la industria lo llevó la palabra chocolate a golosina, y esos son términos totalmente diferentes. Por eso es cuando el médico te dice, te prohibimos el chocolate, pero es que el chocolate industrial apenas tiene un 10% o menos de cacao, y eso no es un alimento, eso es una golosina. Tienes azúcar, tienes otras cosas, otros aditivos que no son saludables, mientras que el cacao en su estado natural, chévere, o sea, lo puedes usar, así como mucha gente se toma su tacita de café en la mañana, al mediodía y en la tarde. El cacao también lo puedes usar. También le mencionaba el tabú de que el cacao no necesita leche para ser tomado o consumido. Alguien me preguntó sobre el chocolate y tratamiento post-COVID.
fue usado mucho en España ahorita en plena pandemia. Recuerde que una de las características que presentaron los pacientes COVID es la pérdida del gusto, ¿verdad? Y le he venido tocando el tema sensorial, y es que Del gusto y del olfato. Claro, la recuperación de esa memoria sensorial se logró en muchos pacientes gracias al uso de chocolate. Nada más con ver que era una barra de chocolate permitió de una vez reconectar sensorialmente esos sabores y esos olores, y esos pacientes se recuperaron. Ese estudio está en internet, lo pueden ubicar fácilmente, nos lo enviaron unos amigos. Bueno, qué bueno que el chocolate sirvió para eso. Profe, háblenos de la comunidad cacaotera del estado de Mérida. ¿Cuántos más o menos son? Oye, somos muchos. Digo que somos muchos porque, bueno, en el caso del movimiento de artesanos, los artesanos, pasamos ya de 40, 50 artesanos en todo el municipio, en todos los municipios. Como les mencionaba nada más el viernes cuando venía del municipio Miranda, ahí ya están relativamente formados unos 20 artesanos, pero en el municipio Caraciolo, Pava y Olmedo, Obispo Ramos de Lora, Alberto Adriani, incluso tengo muchos colegas, la profesora Yurismay, que sé que me está escuchando por Instagram, o Alcira Montero, allá en Chocolate Montero en el Vigía, está creciendo de manera vertiginosa. Hoy seguimos luchando y en pie para proponiendo las indicaciones geográficas para el reconocimiento de ese y cuidado de ese material genético que tenemos. Hay algo que me enseñó mi estimado profesor Federico del Cura: la erosión genética. Lo que no cuidamos, lo que no preservamos, lo que no usamos, lamentablemente se pierde. Entonces debemos empezar a cuidar, y los bancos de semillas tienen que ser en el sitio, es decir, producir cacao de gran escala, de buena calidad genética, y que nos permita, pues, de alguna manera posicionarnos a nivel mundial. Pues nosotros ahorita estamos en pie también de que el consumo interno crezca, es decir, que la gente aprenda a consumir chocolate. Federico del Cura, usted ha dado un nombre importante, uno de los grandes maestros, profesores de la del otrora Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, hoy Universidad Politécnica Territorial del Estado de Mérida. ¿Qué es la vida del profesor Federico del Cura? Y saludos si nos está escuchando. Bueno, no, sigue siendo parte del grupo de investigación en conservación de recursos fitogenéticos, ya profesor jubilado de la universidad, pero seguimos apoyando, y como le dije, pues a veces estamos bajando más al sur del lago, tomando pues, que realmente estamos llevando los conocimientos a estas personas que realmente así lo requieren, nuestras humildes experiencias, y seguimos pues luchando porque nuestro sector agroproductivo siga desarrollándose. Es demasiado importante lo que se está haciendo. A nivel del cacao, que históricamente tenemos mucho para desarrollar, ¿seguimos siendo en Mérida el tercer productor nacional? Somos en este momento el tercer estado productor, somos el tercer. Yo llamo que Mérida ahorita está produciendo cacao por los 4 costados. Si arrancamos por la Panamericana, comenzamos con el municipio Julio César Salas, Arapuey, Tulio Febres Cordero, Nueva Bolivia, Justo Briceño, Torondoy, Caracielo, Pavo y Olmedo, el epicentro en este momento tanto de la producción como del comercio del cacao. Andrés Bello, La Zulita, Obispo Ramos de Lora, el Alberto Adriani, Sea Tobar, Antonio Pinto Salinas, el municipio Libertador tiene 2, y es bueno que mencionarlo, la cuenca acá del Chama, que son pequeñas producciones de tipo familiar, pero la aldea, la parroquia Los Nevados, la aldea El Quinós, límite con el estado Barinas, por el otro lado, está produciendo cacao. El municipio Arzobispo Chacón, parroquia Mucuchachí, hacia la zona sur del eje andillano. El municipio Padre Noguera, mejor conocido como Santa María del Caparo, el municipio Aricagua, y aunque parezca un municipio de Páramo, el municipio Cardenal Quintero, la parroquia Las Piedras, límite con el estado Barinas, por el municipio Bolívar, que es Barinita. Una pregunta importante, discúlpame, Wilson. ¿El cacao crece en el frío o en el calor? ¿Cuál es la temperatura ideal del cacao? 25 grados centígrados. ¿Se puede dar en el páramo? Se puede dar en condiciones desde los 18 es límite hasta los 35 es límite. Ideal 25 grados, suelos francos bastante sueltos,
condiciones de humedad 80%, es un cultivo muy tropical, requiere sombra permanente. Mucha gente utiliza la vegetación natural que debe haber en la zona. No deberíamos deforestar totalmente para sembrar cacao, sino simplemente un socalamiento, como lo llaman los campesinos, no deforestación baja. Y sombra temporal, que en algunos casos utilizan el cambur, la musácea y el plátano, o también utilizan la yuca, el tártaro, pero comercialmente más se utiliza porque también lo dejan para el autoconsumo, el cambur o el plátano. Mi querido ingeniero, disculpe usted que tanta interrupción, pero es que el tema es tan apasionante y sobre todo aprovechar al invitado de hoy. Tranquilo, Nelson, sé que estás ahí endulzado con el chocolate. No sepa mi bonita. Profe, por acá te escribe el señor Melanio de Ejido. Dice, buenas tardes, tengo una pequeña finca ubicada en Ejido. Está solo con pastizales. Me ha llamado la atención sembrar 1 hectárea de cacao. ¿Cuánto sería el aproximado, los costos y cuál sería la mejor variedad para este sector manzano medio? Felicitaciones por tan nutritivo programa. Feliz tarde. Bueno, los costos de producción no te lo pudiese decir, ya le hablé de la densidad de siembra, 111 plantas por hectárea. La variedad, un híbrido que se adapte a esta zona. Acá en el campo experimental de Línea te venden la semilla, tú la puedes conseguir en tiempo de zafra y tú mismo puedes hacer el vivero, o en su defecto ellos mismos te pueden hacer el vivero y te llevan las plantas de ahí, del campo experimental del Instituto de Investigaciones Agrícolas. Así que, señor Melanio, está fácil. En el campo experimental del INIO de San Juan, allí hay un equipo técnico especializado. Sí, está la doctorísima Zafel Dugarte y el ingeniero Dey Mendoza, un equipo humano, un talento humano envidiable por cualquier institución. Y bueno, ahí han venido desarrollando también la Corporación Socialista del Cacao, la ingeniero Maricela Hernández, todo el equipo excelente que ha estado en campo, Diana Gutiérrez, Luis Contreras, Ana Lelis Albarrán, entre otros. Mira, de hecho un trabajo muy sabroso, muy bonito para que esto se esté haciendo posible, tanto el grupo de artesanos como el aumento de la superficie de todos los productores. Hay una red a nivel del estado de bancos comunitarios o de bancos de producción de viveros para... ¿Y se está dando ese apoyo, profe? Se está dando el apoyo a muchos pequeños productores con bolsas para que lleven ese... recuerde que ahorita estamos de alguna manera tratando de solventar una situación que se nos está presentando, que es la colección Castro Naranjales en el sur del lago, que si sus características sensoriales son muy bajas, ya hay lotes de cacao que han sido rechazados porque bueno, han presentado trazas de cacao que no son los híbridos naturales que existen en el sur del lago, CCN 51. Entonces hay una legislación ya, o sea, se está promoviendo una ley nacional del cacao, o sea, es un punto a favor para preservar el acervo genético local. Y 2, existe una comisión nacional y estatal para el control y erradicación de la colección Castro Naranjales. Profe, por acá te dicen, a través de otro mensaje, dice, buenas tardes, excelente programa, Chocolates Las Lomas, productores y artesanos. Admiramos y seguimos el trabajo del profe Pablo. Dios le siga bendiciendo con ese arte de transformación bonita y deliciosa. Saludos amigos y gracias por estar en sintonía de Disalipro y su magazine agropecuario. De verdad que para nosotros es un honor cada domingo presentar temas de interés para el aparato productivo merideño que busque a través de este medio de comunicación tan importante como es la 102 y magazine agropecuario poner a la palestra pública un tema importante cada domingo. Profe, sería bonito que nos cuente esa experiencia de trabajo, de emprendimiento que tú has venido desarrollando a lo largo de este tiempo, que dejando atrás o dejando a un lado, mejor dicho, ese tema técnico, científico. Ahora háblenos un poco de tu emprendimiento, de cómo te acercaste o te inclinaste a la transformación del cacao y cómo nace esta pasión. Sí, bueno, permítame primero felicitar a Chocolate Las Lomas. Ellos no solamente son productores, sino también
no son solamente transformadores, son productores del municipio Sucre, que se me había escapado dentro de la cartilla. El municipio Sucre, el sector Quebrada del Loro, son productores y son transformadores. Excelente personal, mira, conseguirse con campesinos que tienen ganas de que su gente se quede aquí, eso a mí me llena más que otra cosa. Yo he dejado de alguna manera de ser ese y ahí voy acá con la parte mía, mi prenda. Profe, por acá tenemos una pregunta a través del WhatsApp. ¿Cuántas veces se debe fertilizar el cultivo de cacao? Mira, antes de que entres a contarnos tu emprendimiento. Sí, normalmente después de cada cosecha, a entrada de agua, te puede ser el plan de fertilización. Tenemos en el Sol del Lago 2 picos de precipitación, uno en mayo y otro en octubre. Después de esto, después que salgamos de la cosecha, hacemos las podas de mantenimiento, eliminamos las ramas, eliminamos una de las afecciones que tiene el guate pajarito, procedemos a fertilizar y a cauterizar nuestras podas y luego procedemos a fertilizar nuestro cultivo. Muy bien, profe. Bueno, ahora sí, a todo pulmón, cuéntanos cómo ha sido y cómo llegaste a desarrollar esta pasión que tienes por la transformación y todo lo que es el cuidado del cacao venezolano, sobre todo la transformación a la que más disciplina has inclinado. Bueno, primero pues fui criado en una finca cafetera, ¿no? En el municipio de Justo Briceño, sector Alto La Cruz, Fondo Mi Esperanza, y nos creamos 8 hermanos. Pero pasó algo, bueno, yo pienso que distinto en el sentido de que yo era el último, como lo llamábamos en mi pueblo, lo llaman el tuñeco, el último. Y bueno, mi mamá, todo lo que sucedía me tocaba resolverlo a mí, en el sentido de que para la época de Semana Santa, como toda familia conservadora andina, había que tener el chocolate de la Semana Santa para el ayuno, que no era ningún ayuno. Entonces, bueno, a mí me tocaba de alguna manera tostar, molerlo y hacer las famosas torticas, que no es más que el licor de cacao, un subproducto que se obtiene del cacao partiendo de la molienda en un molino Colona, pues. Luego, bueno, fui a una escuela técnica agropecuaria donde el profesor Osvaldo Churio todavía sigue batallando allá en el sur del lago. Me enseñó mucho sobre el cacao, sobre la importancia. Bueno, esta historia que a uno para esa época uno pensaba que era, porque siempre uno ha tenido esa situación, y es parte del paradigma que me ha tocado cambiar, de pensar que eso era de otro lugar, de otras latitudes, que no era venezolano. Y él pues en este momento nos decía, no, nosotros tenemos cacao criollo, tenemos el cacao criollo Guasares, el porcelana. Pero bueno, uno como chamo pues no le prestaba mucha atención. Sin embargo, él me enseñó algunas técnicas que fueron quedando ahí. Y finalmente ya estudié en el antiguo IUTE como TCO en agronotecnia, y graduado me fui a parar a San Cristóbal, Táchira. Ahí dentro de eso obtuve muchas cosas. Una de ellas, el pertenecer al circuito cacao del estado Táchira, junto con la gente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y Fundacity, que creó las famosas redes productivas. Ahí pues conocí a mucha gente ya transformadora, conocí a muchos productores, empezamos a ver municipios productores del estado Táchira y de este proceso de transformación, sobre todo hacia la zona sur. Se fundó para aquella época una empresa chocolatera de bastante prestigio, Comicata, o comercializadora del Milagro. Y bueno, ahí empezamos a ver cómo se transformaba realmente desde el punto de vista agroindustrial. Finalmente, bueno, fuimos a la universidad, rescatamos el banco de germoplasma allá abajo en Santa Lucía, nos dimos cuenta de lo que había hecho y memorablemente el doctor y profesor José Jacinto Muñoz, quien, bueno, de alguna manera pues había hecho un pequeño banco de germoplasma. Profe, es necesario que le cuentes a nuestros amigos productores el banco de germoplasma en palabras coloquiales. Bueno, a veces muchos de nuestros productores tienen mejor genética que cualquier institución. Incluso hace algunos días atrás me hacía alguien referencia de que son bancos oficiales y bancos no oficiales.
y él decía, bancos no oficiales son productores que tienen cacao criollo porcelana. Por ejemplo, el señor Luis Benavides en el municipio Sea tiene escasamente 20, 25 plantas, no creo que llega a eso, pero son, valga la redundancia, quien le dio ese nombre, el criollo Benavides, es porque ahí se consigue un cacao ancestral caracterizado y cacao criollo, y son esas plantas, pues las tiene ahí en su patio, son cacaos criollos. Y él mismo las ha desarrollado, investigado, protegido, conservado. Conservado en su parcelita, y es lo que vende semillas, era un productor semillerista. Y Bocadillo fue de la misma forma, o sea, un señor que tenía una parcela, cuando se fue a caracterizar, pues resulta que era un cacao criollo no identificado todavía. Y tenemos muchos más todavía que están ahí en las parcelas de nuestros productores y que muchos de nosotros no sabemos y son cacaos ancestrales. Profe, en tu emprendimiento, ¿qué tipo de productos has logrado poner al mercado? Hemos colocado de todo tipo, o sea, desde productos medicinales como la cascarilla de cacao, el nix de cacao, que fue el que ustedes votaron por ahí. Tenemos la bombonería, incluso pues, estamos tratando ahorita de mejorar la parte de colorimetría para ser más competitivo, y las tabletas, o sea, tenemos el chocolate de taza, que es el chocolate amargo, tenemos el chocolate, las tabletas intervenidas, bitter, 60%, 70%, todos han sido ofrecidos y han sido calados en el mercado. Y bueno, desde el punto de vista de mi rol académico, pues llevarlo a formar mucho más artesanos, que también prestamos ese servicio a muchas personas de manera muy económica para que existan muchas más personas. La intención no es formar competencia, sino que la gente aprenda a consumir chocolate. Cerramos minutos pasados hablando sobre tu emprendimiento y todo lo que son los productos que has logrado poner a disposición de los merideños. Cuéntenos dónde te pueden contactar, dónde te pueden ubicar y cómo ha sido la aceptación de tus productos. Bueno, la aceptación ha sido excelente, ¿no? Y gracias a Dios, bendito sea Dios. Los productos, pues, bueno, ya le dije el NIC desde la cascarilla, ofrecemos muy importante ahorita en el tema del chocolate hay dos procesos, el intubar y el trituar. Venezuela tiene potencialidades para desarrollar el trituar, es decir, que la gente sepa que desde una semilla viene de un árbol hasta la baba, y el trituar, que es desde la semilla a la baba, o sea, dos cosas relativamente diferentes, pero que van muy de la mano. Nosotros en este momento estamos tratando de llevarle esa trazabilidad a nuestros chocolates, llevarle saber de qué productor viene de ese cacao, la característica, y ofertar los productos ya un poquito más sinceros, es decir, la cascarilla, el nix de cacao, el chocolate como tal, la manteca que sea de relativa calidad. Hemos tenido dos proveedores muy buenos, Yoxemiel y Chocolates Carmar, que también, valga la redundancia, somos dos artesanos, todos los artesanos estamos muy bien mezclados. Y bueno, hemos ofertado en todas las ferias desde el 2019 hasta la presente, hemos estado en todas las ferias habidas y por haber. Estamos en nuestras redes como Casa de Chocolate Silguero de Caire, Teobroma Cacao. Y bueno, ha sido... ¿Puedes volverlo a repetir, profe? Nuestro emprendimiento se llama Casa de Chocolates Silguero de Caire, y nuestro Instagram es @Teobroma Cacao con K. Mucha gente nos ha venido pidiendo, y bueno, nuestro ¿Tu número de contacto? 0426-574-9299. Repite lo que esta radio la escucha. 0426-574-9299. Ok, desde Campo Claro nos saluda la licenciada Yamilé. Saludos, licenciada, un fuerte abrazo, gracias por reportar sintonía desde allí, y de verdad un caluroso abrazo a toda su familia y gracias por permitirnos entrar hasta su casa. Un fuerte abrazo, Lice, y bueno, esperemos que nos escuche todos los domingos. Profe, nos restan, mejor dicho, 7 minutos de programa. Y todos los invitados que pasan por aquí, yo antes de que se despidan, les pido que por favor
dirijan unas bonitas palabras a la juventud, esa juventud que está adormecida, que aún no tiene un proyecto de vida o que lo está buscando o lo está construyendo desde el punto de vista de la agricultura o el sector productivo de gran envergadura de Mérida, que es el campo. ¿Cuál es tu palabra de motivación, tu mensaje? Mira, hay muchos en estos avatares de la vida, hay muchas cosas para enseñar a nuestros jóvenes. Si se puede, estamos haciendo las cosas posibles porque, bueno, hacer realmente un mejor y un país con mucha identidad, un país lleno de grandes riquezas, y dentro de las riquezas del chocolate. Mira, los invito a que se formen, que hagamos de esto un oficio, de cualquier cosa que hagan, la hagan con amor, como dicen por ahí. El municipio Miranda me asombró porque Chachopo ni la venta tiene ni siquiera parques donde los niños van a distraerse, como decían. Me decía una señora, mira, los niños se tiran de aquí hasta desde la venta hasta Chachopo en bicicleta, y lo que le toca es volver a subir, y en eso se pasa en el tiempo. Entonces le decía, no, bueno, estamos haciendo cosas para que la gente demuestre, sí, pero no es vender un chocolate, es vender la cultura. Por eso cuando le damos un taller a cualquiera de nuestras personas, le decimos que no es vender un chocolate, es vender la historia de nuestros cacao, es vender la tradición, es enseñar todo el proceso, porque bueno, hay muchas cosas de identidad que tenemos que enseñar. Nuestros jóvenes debemos aprender a conocer más lo nuestro para poder, no se quiere lo que no se conoce, y si no conocemos nuestro país, pues difícilmente lo vamos a querer. Profe, a través de Instagram los usuarios nos piden que si puedes volver a repetir tus redes sociales. Ok, mi Instagram es @teobroma, THEO broma, cacao con K o cacao. Y mi teléfono es 0426-574-9299. Y el otro es 0416-676-2248. Bueno, profe, gracias, agradecido de verdad. Desde la gerencia de Isalipro y su magazine agropecuario, de verdad, agradecidos. Le deseamos muchos éxitos en esa importante labor que usted lidera hoy con el cacao merideño, y de verdad, bueno, invitarlo a que siga siendo cada día mejor y mostrando ese talento que está en cada una de las partecitas de nuestra Mérida hermosa. De verdad, gracias por compartir este domingo 16 con Isalipro y su magazine agropecuario. De verdad, un inmenso placer, y de una vez antemano le digo, este programa tiene segunda vuelta.